Bien, entonces acá tenemos la configuración interna del mesencéfalo. Aquí podemos ver el primer corte, como ustedes pueden ver. Este primer corte se realiza a nivel de los colículos cuadrigeminales posteriores. Luego tenemos el segundo corte, que está un poco más arriba, que este corte es a nivel del colículo cuadrigeminal anterior. Entonces, en el primer corte vamos a encontrar al cuarto par craneal. En el segundo corte vamos a encontrar al tercer par craneal. Entonces, el primer corte, ya lo dijimos, es a nivel del colículo cuadrigeminal posterior. Este primer corte, a simple vista, tenemos que ver por la emergencia del cuarto par craneal. Además, en esta imagen podemos ver tres zonas importantes. La parte más anterior se llama pie peduncular. La parte posterior se llama tegmento o zona posterior o del tegmento, que ambas están separadas por esta estructura que se llama la sustancia negra. Entonces, el pie peduncular y el tegmento están separadas por la sustancia negra del mesencéfalo, ¿no? Ese es un dato muy importante. Ahora, en este primer corte vamos a encontrar algunas fibras aferentes que van a llegar a esta estructura. Por ejemplo, tenemos al lemnisco lateral. Como ustedes podrán ver, este núcleo que vemos acá de color amarillo es el lemnisco lateral, ¿no? Y si recuerdan, el lemnisco lateral es el que va a originarse en el núcleo coclear ventral, coclear dorsal, va a ascender para poder llegar a nivel de los colículos cuadrigeminales, a nivel de los colículos cuadrigeminales posteriores, ¿no? Entonces, este lemnisco lateral incluso pasa por la cara lateral del mesencéfalo, por el triángulo del lemnisco lateral. Y como vemos en esta imagen, pues a esta altura primeramente está el lemnisco lateral y luego se dirige hacia los colículos cuadrigeminales posteriores, ¿no? Que serían en este caso estos de acá. Entonces, ese es el lemnisco lateral. Luego tenemos algunas fibras córtico-coliculares que van desde la corteza auditiva cerebral hacia el cuerpo geniculado medial, ¿no? Esto ya es más interno. El cuerpo geniculado medial, pues que se dirige luego al colículo cuadrigeminal posterior. Y finalmente, fibras intercoliculares. Las fibras intercoliculares también son otras vías aferentes. En total, hay 4 vías aferentes que van a llegar a este primer corte. Repito, lemnisco lateral, fibras córtico-coliculares, el cuerpo geniculado medial y las fibras intercoliculares. Y las vías eferentes, ¿cuáles son sus vías eferentes? Que van a salir de este primer corte hacia otras estructuras. Las vías eferentes tenemos el haz tectoespinal. Este haz tectoespinal, si vemos en esta imagen, pues aquí es donde tenemos, este sería haz tectoespinal, ¿no? Esta línea de color rojo es el haz tectoespinal por un lado y por el otro lado. Estos dos haces van a entrecruzarse. El haz tectoespinal de un lado y el haz tectoespinal del otro lado se entrecruzan. Y al entrecruzarse, este entrecruzamiento se llama la decusación de Meynert. Decusación de Meynert. Ese es el resultado del entrecruzamiento de los haces tectoespinales. Además, algunas fibras eferentes van a ser las fibras intercoliculares. ¿Sí? Intercoliculares. Esa sería la otra vía eferente. Ahora, en resumen, ¿cuál es la función principal de los colículos cuadrigeminales posteriores? Su función es auditiva. Esa auditiva refleja de alarma, es un relevo de la vía auditiva principal. En otras palabras, simplemente podemos decir que los colículos cuadrigeminales posteriores sirven para la audición, para que pasen algunas vías auditivas, ¿no? Esa es la función que tiene. Aquí tenemos una pieza de cadáver
en el cual vamos a ir viendo también en la próxima clase práctica. Este es un corte transversal del mesencéfalo en el cual podemos encontrar, por ejemplo, la sustancia negra. Esta es la sustancia negra, este es el pie peduncular y este es el tegmento. La zona posterior o tegmento. Aquí tenemos el acueducto mesencefálico. Este es el acueducto mesencefálico de Silvio, ¿no? Acueducto mesencefálico cerebral. Bueno, además vamos a ir encontrando que en este pie peduncular vamos a encontrar 4 haces importantes, ¿no? Desde la parte medial hacia la parte lateral. ¿Y cuáles son estos? El primero es el haz frontopontino. El segundo es el haz geniculado o nuclear. El tercero es el haz córtico-espinal. Y el cuarto es el haz occipito parieto temporopontino. Repito, occipito parieto temporopontino. Ese es el cuarto haz. Esos son los 4 haces que están desde la parte medial hacia la parte lateral en el pie peduncular. Bueno, seguimos con el primer corte, ¿no? Ahí tenemos el cuarto par craneal. Y bueno, ¿no? Vamos a ir encontrando algunas formaciones grises. ¿Dónde encontramos formaciones grises? A nivel ya del tegmento. Entonces, este es el tegmento, ¿no? Recordarán, este es el pie peduncular que acabamos de hablar, ¿no? Los 4 haces de medial a lateral. Y en esta parte posterior, que es el tegmento mesencefálico, que es todo esto, pues vamos a encontrar formaciones o núcleos grises. Ejemplo, tenemos la sustancia gris periacueductal. Esta es la sustancia gris periacueductal. Estos puntitos negros que vemos acá es la sustancia gris periacueductal, que va a estar alrededor del acueducto mesencefálico de Silvio. Pues ahí tenemos la sustancia gris periacueductal. Tenemos al núcleo mesencefálico del quinto par. Este es el núcleo mesencefálico del quinto par craneal, ¿no? Este generalmente es una de las estructuras importantes, va a estar fuera de esta sustancia gris periacueductal, ¿no? Sustancia gris periacueductal, por fuera está el núcleo mesencefálico del trigémino. Este núcleo mesencefálico del trigémino es aquel que tiene la función de sensibilidad profunda, inervación de los músculos de la cara, los masticadores y el globo ocular. Eso se encarga este núcleo mesencefálico del trigémino. Luego encontramos al núcleo del cuarto par craneal. Este es el núcleo motor del cuarto par craneal. Núcleo motor del cuarto par craneal. De este núcleo motor salen sus axones y se entrecruzan. Y cuando se entrecruzan, van a salir por el espacio, van a salir a cada lado de los colículos cuadrigeminales posteriores, ¿no? Van a salir el cuarto par craneal. Como origen aparente, su origen real, repito, es el núcleo motor del cuarto par craneal y su origen aparente sale a cada lado del frenillo del velo medular superior. Bueno, luego encontramos el núcleo interpeduncular. Luego vamos a ir viendo el núcleo reticular del tegmento. Este es el núcleo o llamado formación reticular del tegmento, ¿sí? Núcleo o llamado formación reticular del tegmento. Esto también es llamado formación reticular mesencefálica. Formación reticular mesencefálica. ¿Por qué también se llama esto así? Porque se encuentra en el mesencéfalo. Y finalmente tenemos la sustancia negra, ¿no? Que es esta estructura. La sustancia negra es un área en el cual se va a dividir microscópicamente en 2 capas, una ventral y otra dorsal. Pero me adelanto un poquito en decir que la sustancia negra del mesencéfalo va a producir la dopamina. La dopamina, ¿no? Que es un neurotransmisor muy importante. Bien, esos son todos los núcleos grises que encontramos pues en este primer corte.
Ahí tenemos al cuarto par craneal, ya lo dijimos, es un nervio motor somático. Su origen aparente está a cada lado del frenillo del velo medular superior, es decir, en la cara posterior del mesencéfalo y debajo de los colículos cuadrigeminales posteriores. Entonces, para que se den cuenta, este es el cuarto par craneal. El origen aparente, ¿no? Está debajo de los colículos cuadrigeminales posteriores, está a cada lado de este frenillo del velo medular superior y este es el cuarto par craneal. Incluso este cuarto par craneal, cuando está saliendo, pues va a rodear y va a abrazar al triángulo del lemnisco lateral. Entonces el cuarto par, que es el nervio troclear, va a abrazar al triángulo del lemnisco lateral, ¿no? Es el origen aparente. Y el origen real es este. Este es el origen real, el núcleo motor del cuarto par craneal, que sus axones cuando se entrecruzan salen y van a salir hacia estar debajo de los colículos cuadrigeminales posteriores y a cada lado del frenillo del velo medular superior. Entonces ahí es donde va a llegar. Y de acá este nervio pues se va a dirigir hacia la cavidad orbitaria para poder inervar principalmente el músculo oblicuo superior. Es decir, va a ingresar a la cavidad orbitaria por el FOS, por la fisura orbitaria superior, y ahí este cuarto par craneal entra a la cavidad orbitaria para inervar ¿qué músculo? El músculo oblicuo superior. Y cuando se contrae, le ayuda en la rotación inferolateral del ojo, ¿no? Ese sería cuarto par craneal. Aquí está el origen real y luego sale y es el origen aparente, ¿no? Que va a llegar a inervar al músculo oblicuo superior. Cuarto par craneal. Seguimos. Hemos hablado hace un instante que este tegmento mesencefálico presenta núcleos grises, pero también va a tener formaciones blancas, es decir, sustancia blanca. Vamos a encontrar algunos fascículos, como el fascículo longitudinal medial. El fascículo longitudinal medial y posterior es este que vemos acá. Fascículo longitudinal medial, ¿no? Que es este de acá y este de acá. Luego tenemos el haz central del tegmento. Este haz central del tegmento es esta estructura, que también es un fascículo de sustancia blanca. Y luego pues tenemos a uno de ellos que es el fascículo longitudinal dorsal vegetativo de Schultz. Este fascículo longitudinal dorsal vegetativo de Schultz es aquel que también va a estar como fascícula en este corte, ¿no? Que sería este, ¿no? El fascículo longitudinal dorsal vegetativo de Schultz, este del color verde. Vamos a encontrar algunas fibras ascendentes que van a ascender hacia arriba y van a llegar hasta el mesencéfalo. Entre ellos tenemos el haz espinotalámico lateral, que es este de color azul. El haz espinotalámico lateral es el que va a ascender, va a llegar al mesencéfalo y este pues viene desde la médula espinal. Luego tenemos al lemnisco medial. El lemnisco medial pues no lo vemos por esta parte, bastante grande. Este es el lemnisco medial. Y si ustedes recuerdan, el lemnisco medial es aquel que se origina en el entrecruzamiento sensitivo, entrecruzamiento de decusación sensitiva, que es el segundo corte de la médula oblongada, ¿no? Este va a subir y va a llegar directamente al núcleo ventral posterolateral del tálamo, ¿no? Es donde termina el lemnisco medial. Entonces, una de las vías ascendentes, lemnisco, el haz espinotalámico lateral y el lemnisco medial. Y luego, pues, tenemos a los pedúnculos cerebelosos superiores, que también van a llegar a localizarse como vías ascendentes. Como vías descendentes, que van a estos descender hacia abajo, son el haz rubroespinal y el haz tectoespinal. El haz rubroespinal es el entrecruzamiento de los núcleos rojos del mesencéfalo. Por eso se llama haz rubroespinal. Y el tectoespinal ya lo hemos conocido, ¿no? Es estas líneas de color rojo
el haz tectoespinal que luego se entrecruza. Si se entrecruza los haces tectoespinal se llama la decusación de Meyer. Ya vamos a conocer pronto al núcleo rojo, al rubro espinal. Seguimos. Vamos a encontrar lo que decíamos, ¿no? En el pie peduncular, donde están los pedúnculos cerebrales, de medial a lateral o de adentro hacia afuera, encontramos los siguientes haces. El haz frontopontino de Arnold, el haz geniculado nuclear, el haz córtico espinal y el haz occipito parieto temporopontino de Turk. ¿Ya? De Turk. Esos serían los 4 haces de medial a lateral, ¿no? Entonces, a tomar en cuenta y a no olvidarse. Bien, hasta ahí podemos hablar nuestro primer corte, nada más. Pasamos con el siguiente corte. El segundo corte se realiza a nivel de los colículos cuadrigeminales anteriores, ¿no? Y la emergencia del tercer par craneal. Entonces, aquí tenemos ya otra imagen. Aquí ya no se ve el cuarto par craneal. ¿Por qué? Porque este es el segundo corte que está un poquito más arriba. Entonces, esta imagen vemos, y ahí decimos, este es el segundo corte del mesencéfalo, ¿no? Entonces, en este corte del mesencéfalo, igual, lo vamos a estudiar desde ese punto de vista. Desde el pie peduncular, sustancia negra y el tegmento, o zona posterior. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a encontrar en este segundo corte? Vamos a encontrar primeramente, ya dijimos, al tercer par craneal, 1. Pero antes de esto, vamos a ver cuáles son los núcleos grises, núcleos o formaciones grises del segundo corte del mesencéfalo. Número 1, núcleo rojo. Ese es el núcleo rojo. Derecho, izquierdo. El núcleo rojo es una estructura rosada, es ovalada, tiene un diámetro de 7 milímetros y microscópicamente, cuando vemos estos núcleos rojos, vamos a ver 2 tipos de células. Células magnocelulares o llamada paleorruber, que es de filogenia antigua. El parvocelular o llamado neorruber, que es de filogenia más nueva. ¿Qué es filogenia? La historia, desde cuándo se ha descubierto, si es más antiguo, es más nuevo, a eso llamamos, ¿no? Magnocelular o paleorruber y parvocelular o neorruber. Esas son las 2 estructuras o células principales que encontramos dentro de este núcleo rojo. Y así es como vemos al núcleo rojo, para que tengan idea. Así se ve el núcleo rojo, ¿no? Se ve ahí muy bonito. Este es el núcleo rojo, ¿ya? Que es uno de los principales. Bueno. Luego, podemos indicar que la lesión de este núcleo rojo nos va a producir temblor en las extremidades. ¿Cuáles son las vías aferentes que van a llegar a este segundo corte? Son las fibras cerebelo-rúbricas que vienen del cerebelo al núcleo rojo, córticos rúbricas que vienen de la corteza al núcleo rojo, esas son las vías aferentes, y las eferentes son llamadas rubro espinal y rubro olivar. Rubro espinal porque va hacia la médula espinal, y rubro olivar que va desde el núcleo rojo a la oliva vulvar. Entonces, ese es el núcleo rojo. Y hay un dato más. El entrecruzamiento de los 2 núcleos rojos se va a formar un entrecruzamiento o decusación. ¿Cómo se llama este entrecruzamiento o decusación? Este entrecruzamiento o decusación, pues nosotros en este caso lo llamamos como, ya lo habíamos mencionado, nosotros lo denominamos como la decusación de Forel. Ahí está. Cuando los 2 haces rubroespinales se entrecruzan, se decusan, se llama decusación de Forel.
Los tectoespinales se entrecruzan, decusación de Meiner. ¿Qué hemos querido decir con eso? Que si se entrecruzan, este es el haz tectoespinal, si se entrecruzan los dos tectos espinales, se va a formar el entrecruzamiento de decusación de Meiner. Pero ¿qué pasa si se entrecruzan? Si va a haber estas fibras del núcleo rojo, de este núcleo rojo salen sus fibras y se entrecruzan. Entonces se va a llamar entrecruzamiento o la decusación de Forel. ¿Ya? Decusación de Forel en el núcleo rojo. Ahora, eso es lo que podemos ver en esta parte, ¿no? Núcleos rojos. Primera formación gris. Segunda formación gris. Tenemos al complejo nuclear oculomotor. Este es el complejo nuclear oculomotor. Generalmente, este complejo que vemos acá es donde se va a originar el tercer par craneal. Por eso se llama complejo nuclear oculomotor. El tercer par craneal es el nervio oculomotor, ¿no es así? Y aquí podemos decir cuál es el origen real del tercer par craneal. Su origen real, número 1, núcleo motor del tercer par craneal. 2, el núcleo de convergencia ocular o llamado de Perlia. Núcleo de Perlia es aquel que se encarga de la convergencia de los ojos. Luego tenemos al de color celeste, ¿no? Ese es el núcleo pupilar de Edinger-Westphal. Este núcleo pupilar de Edinger-Westphal es aquel que va a relacionarse con la contracción o constricción del iris, lo cual nos va a producir una miosis, ¿no? Sobre todo le va a afectar al músculo ciliar. Pero estos son los tres orígenes reales del tercer par craneal. Núcleo motor del tercer par craneal, el núcleo pupilar de Edinger-Westphal y el núcleo de convergencia ocular que es llamado el núcleo de Perlia. Los tres, sus axones van a pasar, salen por el borde interno de los pedúnculos cerebrales y ahí tenemos al tercer par craneal, su origen aparente, ¿no? Que está fuera del espacio perforado posterior y en el borde interno de los pedúnculos cerebrales. Ese es el segundo núcleo de formación gris, tercer par craneal. Y aquí tenemos el resumen. El tercer par craneal, que es el oculomotor, es un nervio somático y motor visceral parasimpático. Su origen aparente está borde interno de los pedúnculos cerebrales o fuera del espacio perforado posterior. Su origen real ya lo dijimos, núcleo oculomotor del tercer par craneal, el núcleo de Perlia para la convergencia de los ojos y el núcleo pupilar de Edinger-Westphal. El Edinger-Westphal que se caracteriza por la constricción del iris produciendo miosis. Este tercer par craneal, una vez que sale del borde interno, pues se va a dirigir, ese tercero, se va a dirigir hacia la cavidad orbitaria. Para inervar, pues ¿qué músculos va a inervar el motor ocular común? Va a inervar el músculo recto superior, el recto inferior, el músculo recto medial y el músculo oblicuo inferior y el elevador del párpado superior. Además que rota superiormente, inferior y medialmente. En resumen, el tercer par craneal se encarga de inervar a todos los músculos del ojo, excepto el recto lateral y excepto el oblicuo superior. Muy bien. Pasamos con la siguiente formación gris. ¿Cuál es la formación gris? El núcleo intersticial de Cajal. Este núcleo intersticial de Cajal se localiza a nivel del orificio, a nivel del acueducto mesencefálico cerebral o de Silvio y el tercer ventrículo. ¿Cuál es la función del núcleo intersticial de Cajal? Movimientos de rotación de la cabeza y de los ojos. Esa es su función de este núcleo gris que encontramos en el núcleo intersticial de Cajal. Siguiente formación gris, tenemos al núcleo de Darches-Weis. Este núcleo de Darches-Weis se localiza en el núcleo intersticial. ¿Y cuál es la función que tiene? Movimiento de elevación de la cabeza.
movimiento de elevación de la cabeza. Esa es la función que tiene este núcleo de Darches-Weiss. Así que hasta aquí tenemos varias formaciones grises, ¿no? Luego, pues encontramos la sustancia gris periacueductal, que es aquella que va a rodear al acueducto mesencefálico de Silvio. Luego encontramos la formación reticular, donde encontramos núcleos reticulares. Ahí tenemos esa imagen del segundo corte, donde encontramos a la parte del núcleo rojo, ¿no? Núcleo rojo. Ahí vemos sustancia negra y tenemos los pie pedunculares. Bueno, ¿qué función tiene los colículos cuadrigeminales anteriores? Su principal función es la visión, movimientos conjugados verticales de los ojos y una fijación de la mirada. Entonces, esa es la función que tiene el segundo corte a nivel de los colículos cuadrigeminales anteriores. Repito, es netamente refleja visual, ¿ya? Refleja visual. Esa es su acción, que es el que tiene el segundo corte. Sustancia negra. Esta de acá. La sustancia negra, ¿cómo se define? Bueno, sustancia negra o llamado locus niger. Esta es una estación de empalme del circuito motor extrapiramidal y participa en movimientos asociados para coordinar movimientos voluntarios. Ahora, la sustancia negra o locus niger, ¿cuáles son sus conexiones? Cuando decimos conexiones, hablamos de sus vías aferentes que van a llegar de afuera hacia, llegan de afuera hacia la sustancia negra. ¿Cuáles son las vías aferentes? Corticonígricas. Las corticonígricas son aquellas que van de la corteza a la sustancia negra. Palidonígricas, que van del globo pálido a la sustancia negra. Estrionígricas, que van del cuerpo estriado hacia la sustancia negra. Esas son las tres vías aferentes que van a llegar a esta sustancia negra. Luego tenemos vías eferentes, ¿no? Que están formadas, pues, las eferentes van a salir de la sustancia negra hacia otras estructuras. En este caso, las vías eferentes serían que salen de la sustancia negra hacia el globo pálido. Salen estos, por ejemplo, estas vías eferentes también van a salir de la sustancia negra y se dirigen hacia el núcleo caudado y hacia el putamen. Entonces, solo tienen dos vías eferentes, repito, de la sustancia negra al globo pálido, de la sustancia negra al núcleo caudado y al putamen. Dos vías eferentes. Microscópicamente, la sustancia negra o locus niger presenta dos zonas microscópicamente. La primera zona es ventral y la otra es dorsal. La ventral se caracteriza porque produce el GABA, el ácido gamma-aminobutírico y una sustancia ferrosa. Esa es la porción ventral. Produce el GABA y sustancia ferrosa, ¿no? Esta parte o llamada porción anterior. Y luego tenemos la porción dorsal. La porción dorsal es la que se encarga de la producción de la dopamina. La dopamina, repito, es un neurotransmisor que ayuda también en las conexiones nerviosas, en la sinapsis, para que pueda inervar el músculo y producir también contracción muscular. Entonces, aquí podemos decir, repito, dos zonas microscópicamente. Si es ventral, como repito, es esta, si es ventral, entonces produce el GABA y sustancia ferrosa. Si es dorsal, o sea, por esta parte. Este es ventral y este es dorsal. Entonces, a nivel dorsal, simplemente se produce la dopamina. Y aquí va un término muy importante. Cuando se daña la sustancia negra, esta sustancia negra cuando se daña, cuando se destruye, nos produce una enfermedad que se llama el Parkinson. El Parkinson es una enfermedad degenerativa que se debe a la destrucción de la sustancia negra del mesencéfalo. Repito,
si se produce la destrucción de la sustancia negra del mesencéfalo, entonces produce la enfermedad de Parkinson. ¿Sí? Muy claro. Muy bien. Y ahí pues finalmente tenemos este dibujito, este esquema donde están los troncos encefálicos, donde se proyectan estos núcleos de los pares craneales, ¿no? Desde aquí tenemos al tercer par craneal, tenemos al tercer par craneal, su núcleo pupilar y su núcleo motor. Tenemos al núcleo del cuarto par craneal, al núcleo mesencefálico del quinto par. Luego tenemos por acá pues al núcleo masticador o pontino. Luego tenemos al núcleo del sexto par craneal, que es el abducen. Tenemos al núcleo lacrimuconasal y salivatorio superior. Tenemos al núcleo motor del facial. Nos encontramos con el núcleo del fascículo solitario, con el núcleo fascículo solitario del vago. Este es el núcleo este que vemos es el núcleo del fascículo solitario del glosofaringio, ¿no? Par craneal 9. El núcleo fascículo solitario del par craneal 10, que es el nervio vago, pues ahí lo tenemos. Tenemos al núcleo del hipogloso, ¿no? Y tenemos pues el núcleo dorsal del vago. Y además el núcleo motor del par craneal número 10. Eso sería un esquema para poder identificar. Ahora, para acabar esta parte del mesencéfalo, su configuración interna, vamos a hablar del área pretectal de Ranson. ¿Qué es el área pretectal de Ranson? Esta área pretectal de Ranson está delante de los colículos cuadrigeminales anteriores y va a estar debajo de la glándula pineal. Entonces, esta área pretectal de Ranson está a esta altura, donde estoy mostrando con el cursor. Repito, va a estar por delante de los colículos cuadrigeminales anteriores y va a estar debajo de esta glándula pineal. Ahí está localizada el área pretectal de Ranson. Bueno, y ahí están esquemas por donde salen los pares craneales, ¿no? Así que, bueno, hasta aquí hemos concluido con este tema de mesencéfalo, ¿no? Hemos visto, pues, en la clase de ayer, configuración externa y pues hoy hemos visto configuración interna, ¿no? Entonces, con eso vamos a concluir este tema, ¿sí? No sin antes, pues repito, decir de que el mesencéfalo solo tiene dos cortes principales. Primer corte a nivel de los colículos cuadrigeminales posteriores, donde encontramos al cuarto par craneal. Y el segundo corte se realiza a nivel de los colículos cuadrigeminales anteriores, ¿no? Colículos cuadrigeminales anteriores y encontramos al tercer par craneal, ¿no? Súper fácil. Primer corte del mesencéfalo a nivel de los colículos cuadrigeminales posteriores. ¿Y qué función tienen? La audición. El segundo corte, que es a nivel de los colículos cuadrigeminales anteriores, estos colículos tienen la función de la visión, ¿ya? Función de la visión. Espero que no se olviden, cosas muy importantes. Bueno, hasta aquí vamos a concluir con esta parte. Y bueno, les voy a mandar el ID de la contraseña para la segunda parte, que vamos a hablar ya el siguiente temario, ¿no? Que es el tema de cerebelo. Ya empezamos con este otro tema, cerebelo.
Bien, atentos. Mientras tanto, vamos a llamar la lista. Aprovecharemos estos minutitos que quedan para poder llamar la lista. ¿Sí? Bien, atentos, por favor. Andrelino da Silva, Araníbar Axel, Escobar Nayeli. Bueno, les voy a activar su audio. Perdón. Ahora sí, muchachos. Andrelino da Silva, Araníbar Axel, Presente. Escobar Nayeli, Presente. Flores Heidi, Presente. Adriásola Bustamante, Presente. Aguilera Jurado, Alanes Isidro, Presente, doctor Aguilera. Alcócer García, Arellano Barco, Presente. Ayala Escobar. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Baptista de Almeida, Bautista Mamani, Presente, doctor. Bolaños Quipo, Presente, doctor. Boceta Peña, Presente, doctor. Bravo Almendras, Cabral Cameli, no esa, ¿no? Capiguara Sánchez, Presente, doctor. Capquequi Paricanasa, Céspedes Villarroel, Choque Arias, Claros Jorge, Collazos Álvarez, Colque Bartolomé, Presente. Delgado Subieta, Donaire Rodríguez, Presente. Flores Quino, Presente, doctor. Briseica, Flores Presente, Quino doctor. Briseica. Muy bien. Gómez Zacari, Presente, doctor. González Rojas, Presente, doctor. Gutiérrez Lara, Presente, doctor. Guzmán Andrade, Herbas Guzmán, Irún Elías, Jiménez Montaño, Mendoza Maita, Mendoza Marca, Presente, doctor. Mérida Anturiano, Presente, doctor. Miranda de Deus, Miranda de Moura, Presente, doutor. Doutor Maria dijo que saiu de la classe para ingressar em la outra, por isso não habló em la chamada. Está bien, gracias. Miranda de Moura, Moroco Choque, Presente, Morocochoque. Ollisco López, Presente. Ortiz Cehuenca, Pacori Guamantupa, Pablo Condo, Paredes, Presente, doctor. Paredes Bustincio, Presente, Paredes, doctor. ya, Pereira Renata, Presente, doctor. Pereira Osorio, Presente, doctor. Pérez Torrico, Presente, Ponce Hinojosa, Presente, doctor. Puente Vázquez, Presente, doctor. Quispe Román, Presente, doctor. Quiroga Sequeiros, Rengifo Galván, Presente, doctor. Restrepo Grisales, Rocha Alvarado, Presente. Rodríguez Guamán, Rodríguez Mamani, Presente, doctor. Sánchez Cayo, Soto Chipana, Doctor, presente. Sousa Vasconcelos, Tocopa González, Torres Ortiz, Torres Flores, Valdivia Escobar, Doctor, presente. Vilca Quispe y Zurita García. Presente, subite. Ya. Muy bien. Bueno, ahora sí nos vamos a pasar. Doctor Mendoza Maita está con problemas de internet, por eso no ha podido responder, pero estaba en la clase. Ok, está bien. Ya. Que se conecten al siguiente, les voy a volver a llamar, yo creo, a la siguiente parte también. Ya van a ser